Antes de comenzar este episodio, quiero compartir algo personal con ustedes. Como persona de fe, abordo este tema con profundo respeto y reverencia. El Salmo 91 no es solo otro tema para nuestro canal, es una sagrada escritura que ha tocado innumerables vidas a través de los siglos, incluyendo la mía. Lo que compartiremos hoy son testimonios reales que demuestran el poder de la fe y la protección divina. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen tener un poder especial? Entre las páginas sagradas de la Biblia, existe un pasaje que ha sido testigo de acontecimientos extraordinarios. El Salmo 91. Conocido como el escudo del Altísimo, estas palabras han sido el refugio de soldados en guerra, el consuelo de enfermos terminales y la última esperanza de quienes han enfrentado lo inexplicable. Bienvenidos a Narraciones de lo Insólito, el lugar donde los límites de la realidad se desdibujan y lo paranormal cobra vida. Hoy descubrirás cómo este salmo ha cambiado la vida de muchas personas en situaciones extremas y ha sido protagonista en historias que desafían toda explicación lógica. Es importante mencionar que el Salmo 91 no es un conjuro mágico, ni debe ser tratado como tal. Es una oración de fe, un diálogo íntimo con el Creador. Como veremos en las siguientes historias, su poder se manifiesta de maneras misteriosas, siempre al servicio de la voluntad divina. ¿Estás listo para escuchar testimonios reales que te dejarán sin palabras? Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable. Historia 1. La advertencia desde el más allá. Ángel siempre fue un hombre práctico y escéptico. Nunca creyó en rezos ni plegarias. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando fue diagnosticado con una enfermedad terminal. Los días se convertían en un tormento y su cuerpo estaba al borde de rendirse. El hospital era un espacio frío y solitario, donde las luces blancas parecían agrandar la sombra de su inminente destino. Una noche, entre la niebla de los analgésicos y el sueño, Ángel tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Se encontró en un campo bañado por una luz intensa, una luz que no quemaba, pero envolvía. A lo lejos, el sonido de un viento tranquilo le traía una sensación de paz que no había sentido en años. Frente a él, apareció la figura de su padre, fallecido muchos años atrás. Su rostro era claro, lleno de serenidad, pero con una firmeza que no admitía dudas. Con voz grave y pausada le dijo: «Hijo, debes orar el Salmo 91, es tu protección, no lo olvides». Aunque nunca había creído en estas cosas, las palabras resonaron en su interior como un eco imposible de ignorar. Ángel intentó responder, pero todo se desvaneció, y de repente sintió que volvía a su cuerpo. Cuando despertó, el monitor junto a su cama marcaba un ritmo normal, algo que los médicos no podían explicar. Ángel sintió una energía renovada, una claridad en su mente que le hizo recordar las palabras de su padre. Contra todo pronóstico, comenzó a mejorar. Decidió buscar una Biblia y comenzó a recitar el Salmo 91 cada día. Con el tiempo, logró salir del hospital, dejando perplejos a los doctores. Desde entonces, rezar el Salmo 91 se convirtió en su ritual diario, un recordatorio del milagro que había experimentado. ¿Fue una intervención divina o simplemente una casualidad? Para Ángel, la respuesta es clara. Lo que hace este testimonio aún más significativo es que los médicos documentaron su recuperación. El doctor Martínez, quien atendió a Ángel, declaró: «En mis 30 años de práctica médica, nunca había visto una recuperación semejante. Hay cosas que la ciencia simplemente no puede explicar». Pero, ¿qué sucede cuando el Salmo 91 parece atraer algo más que protección? Historia 2. Un apartamento bajo ataque. María era una mujer práctica y poco supersticiosa, pero todo cambió cuando se mudó a un apartamento en el que todo parecía ir mal. Al principio, las luces comenzaban a parpadear sin motivo. Los primeros días lo atribuyó a problemas eléctricos,
Pero pronto las fallas se volvieron más extrañas. Los aparatos se encendían solos y las bombillas recién cambiadas se fundían una tras otra. Luego llegaron los ruidos. Por las noches escuchaba pasos en el pasillo, susurros que parecían venir de las paredes y golpes secos en la cocina. Lo más perturbador fue cuando sus plantas comenzaron a marchitarse sin explicación, como si algo en el ambiente drenara su energía. Una noche, desesperada y al borde de un colapso, recordó el consejo de su hermana, rezar el Salmo 91. Aunque al principio lo hizo sin mucha fe, prácticamente como un acto de desesperación, pronto notó algo perturbador. Cada vez que recitaba el salmo, una sombra oscura aparecía en el rincón de su habitación. No era una sombra común, esta parecía tener movimiento propio, como si la observara fijamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Una noche en particular, mientras leía el salmo en voz alta, sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Era como si una presencia helada estuviera justo detrás de ella. De repente, una risa macabra resonó en toda la habitación. Llenando el aire de una tensión insoportable. La sombra comenzó a moverse, acercándose lentamente. María, temblando, continuó recitando el salmo. Al llegar al final, la sombra se desvaneció, pero el miedo quedó grabado en su memoria. A partir de esa noche, cada vez que intentaba omitir la oración, los fenómenos se intensificaban. Finalmente buscó ayuda de un sacerdote, quien le explicó que algunas entidades negativas se sienten desafiadas por oraciones poderosas y tratan de intimidar a quienes las rezan. Aunque logró recuperar cierta calma, María siempre se preguntó si el Salmo 91 era realmente una protección o una puerta a lo desconocido. Historia 3. La casa del hombre sin pies. Carlos y su familia se mudaron a una vieja casona en las afueras de la ciudad, una construcción antigua con techos altos y paredes que parecían susurrar historias de otros tiempos. Desde la primera noche, los ruidos extraños eran constantes, pasos en el ático, puertas que se cerraban solas y un ambiente cargado de tensión. Sus hijos comenzaron a quejarse de pesadillas recurrentes y su esposa notaba sombras fugaces en los espejos. Una noche, la madre de Carlos se levantó al escuchar ruidos en la cocina. Armada con un machete por precaución, bajó las escaleras. Allí se encontró con un hombre de espaldas, vestido con un traje oscuro y sombrero. Carlos, quien la había seguido, notó algo escalofriante. El hombre no tenía pies, flotaba a unos centímetros del suelo. Su madre, con un temple sorprendente, comenzó a recitar el Salmo 91. Las palabras parecían resonar en las paredes, llenando el espacio de una energía distinta. El hombre, o lo que fuera, se giró lentamente, mostrando un rostro inexpresivo y vacío. Con voz grave y resonante dijo: «Esta es mi casa, váyanse». Luego desapareció frente a sus ojos. Tras semanas de rezos, rituales y bendiciones, lograron calmar la actividad paranormal. Sin embargo, la figura del hombre sin pies y su escalofriante advertencia persisten como un misterio que nunca han podido olvidar. Interludio histórico. A través de los siglos, el Salmo 91 ha sido invocado en momentos de gran peligro. Durante las guerras mundiales, soldados lo llevaban escrito en pequeños pergaminos. En hospitales de campaña, capellanes lo recitaban junto a los heridos. Cada palabra de este salmo está impregnada de historia y testimonio. Historia 4. Protección en la selva. Un grupo de excursionistas, guiados por un local,
se adentró en una selva que prometía desconexión y aventura. La selva, exuberante y majestuosa, también escondía secretos que ningún visitante estaba preparado para enfrentar. El guía, un hombre experimentado y de fe profunda, llevaba siempre consigo una Biblia abierta en el Salmo 91, asegurando que era su amuleto contra los peligros de la selva, tanto naturales como sobrenaturales. Una noche, mientras acampaban, comenzaron a escuchar gruñidos en la oscuridad. Al principio pensaron que era un jaguar, pero lo que vieron fue algo mucho peor. Una figura humanoide, deformada, con ojos brillantes que los observaban desde los arbustos. Su cuerpo era desproporcionado, con extremidades alargadas y movimientos antinaturales. El guía, sin perder la calma, comenzó a recitar el Salmo 91 en voz alta. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aunque la figura no se acercó, permaneció rodeándolos toda la noche, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. El silencio era tan profundo que incluso los sonidos habituales de la selva habían desaparecido. La tensión era palpable y el grupo se mantuvo despierto hasta el amanecer, sintiendo la mirada fija de esa presencia. Cuando finalmente el primer rayo de sol iluminó el campamento, la figura desapareció. Aunque todos sobrevivieron, el recuerdo de esa noche quedó grabado en sus mentes como un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que desafían toda explicación. Historia 5. La enfermera y la sombra en el hospital. Patricia era enfermera en el turno nocturno de un viejo hospital. Estaba acostumbrada a lidiar con historias inquietantes que sus colegas compartían. Puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban sin razón y el susurro de pasos en pasillos vacíos. Sin embargo, nunca había experimentado nada fuera de lo normal, hasta que una noche de tormenta todo cambió. En una habitación del último piso, un anciano paciente agonizaba en soledad. Sus familiares no habían podido llegar debido al mal clima, y Patricia decidió hacerle compañía. Mientras se sentaba junto a él, notó que el hombre murmuraba en voz baja, como si rezara. Al acercarse, escuchó que estaba recitando el Salmo 91. Cada palabra salía con esfuerzo, como si peleara contra algo invisible. De repente, el aire en la habitación se volvió denso, y una sombra comenzó a formarse en una de las esquinas. No era una sombra normal, sino una figura alta y delgada que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Patricia sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo, pero se armó de valor y tomó la mano del paciente mientras él continuaba rezando. La sombra avanzó lentamente hacia la cama, y Patricia, desesperada, recordó el salmo. Aunque no era una persona religiosa, comenzó a recitarlo junto al anciano. La figura se detuvo, como si hubiera chocado contra una barrera invisible. Cuanto más fuerte rezaban, más se desvanecía la sombra, hasta que finalmente desapareció por completo. El anciano sonrió débilmente y le dijo: «Nunca subestimes el poder de la oración». Esa noche, Patricia decidió llevar consigo una pequeña Biblia en cada turno. Aunque no volvió a enfrentarse a algo similar, la experiencia la marcó para siempre, recordándole que incluso en los lugares más sombríos, la fe puede ser una luz en la oscuridad. Si estas historias han tocado tu corazón, te invito a compartir tu propio testimonio en los comentarios. Recuerda, este espacio es un santuario de respeto donde todas las experiencias son válidas. Suscríbete al canal para más relatos que desafían la lógica. ¿Tienes alguna experiencia inexplicable con el Salmo 91? Compártela en los comentarios.
y discutamos juntos este misterio. Y recuerda, como dice el Salmo, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal,